Un feliz sábado para todos. La verdad que el primer sábado que estuve con vosotros fue el 20 de agosto, nunca olvidaré esa fecha. Y la verdad que pusisteis el listón muy alto, la iglesia estaba repleta y entonces me disteis a entender que eso era lo mínimo que se podía esperar. Si el primer sábado que yo estaba veía la iglesia así, es decir, que eso es lo mínimo que espero. Así que recordaros, ¿no? Que el listón está alto y que me alegrará mucho, pues, aunque no es lo más cómodo, ¿verdad? Pero me alegrará tener ahí gente fuera porque no entren en nuestras sillas. Es una alegría muy grande estar con vosotros en este sábado, mi querida iglesia de Huesca, y, y me gustaría preguntaros, ¿qué tan difícil es estar en silencio? ¿Hacemos una prueba? Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vamos a tratar de estar en silencio unos segundos, a ver, ¿qué tal se nos da? Muy bien. He visto algunas risas incómodas, ¿no? Como, ya que se rompa, ¿no? O no sé qué hacer. Pero lo hemos aguantado muy bien, lo hemos aguantado muy bien. ¿Qué os ha parecido este silencio? Pensar que ha sido menos de un minuto. Y aún así ha sido algo como, ya, ¿no? Que acabe. Porque como humanos es muy difícil estar en silencio. Y fijaros, os leo algunas frases sobre el silencio. Eh, Normalmente nosotros, bueno, asociamos el silencio a qué. Los futbolistas, ¿cuándo guardan un minuto de silencio? Cuando ha fallecido alguien, ¿verdad? Lo asociamos a algo malo. Por ejemplo, cuando estamos enfadados, ¿no? Pues guardamos silencio para que la otra persona sepa indirectamente que estamos enfadados y que no vamos a participar de la conversación. Ernst Hemingway dijo, se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. ¿No? Una frase muy sabia, ¿verdad? Aprender a callar es complicado. Eh, William Shakespeare dijo, es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. También, uno cuando ya lo dice ya es esclavo de lo que ha dicho, pero mientras no lo hayas dicho todavía eres el rey de aquello que todavía no has soltado, ¿verdad? Y Quinto Curcio Rufo, este es menos conocido, pero es una frase que me gusta mucho, dijo, los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. ¿Os dais cuenta? No sé cuántos sabéis, bueno, aquí tenéis un río y tenéis mucha naturaleza, pero un río que pasa poca agua se escucha el rozar con las piedras, ¿no? Pero un río profundo no se escucha tanto la corriente. Bien, algunos silencios tienen alguna intención específica. Y yo os quiero contar, me gustó mucho lo que hizo David, ¿no? Dejándonos ahí la guindilla. Yo estuve ayer, así que lo sé, pero aún así me dio curiosidad, ¿no? De saber, oye, pero déjalo terminar, que quiero otra vez escuchar esa historia. Pues las batallitas que le llamábamos ayer con los jóvenes, o las historias, siempre ayudan a entender mejor las situaciones. Y yo me acuerdo que de pequeño, cuando yo tenía 12 años, mi padre me enseñó a conducir, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé cuántos os gusta conducir aquí o cuántos queréis aprender a conducir. A ver, ahí hay uno. ¿Tú no quieres aprender a conducir? ¿No? Bueno, pues es muy divertido, es muy apasionante y da mucha adrenalina cuando uno recién aprende y te dejan solo al volante. La cosa es que te da tanta adrenalina. Mi padre pues me llevó hacia la autovía y conduje en la autovía un poquito y en la siguiente salida ya me salí, ¿no? Me dijo, bueno, aparca el coche aquí. Y entonces fue como, sentía que en ese momento podía correr 30 minutos y no cansarme, ¿no? De la adrenalina que tenía de haber conducido en autovía. Un día me mandó a sacar la basura y donde él vivía había un portón de la comunidad y la basura estaba afuera, los cubos grandes. Y entonces me dio las llaves para poder entrar a la comunidad y cuando yo saqué la basura en los contenedores grandes, pues volviendo para abrir el portón de la comunidad me di cuenta que en las llaves estaban las llaves del coche, ¿no? Y entonces dije, bueno, solo una vueltita por el parking, ¿no? Y era un parking redondo,
Y entonces, bueno, dije solo una vueltita por el parking y ya, me quito las ganas y lo aparco de nuevo. Y entonces me di una vueltita por el parking con el coche y luego una segunda vueltita y luego una tercera. Y luego salieron mis amigos de la comunidad. Y entonces dijeron, Aarón, ¿estás conduciendo? Y yo, sí, chicos, subir, que os doy una vuelta. Y entonces se subieron y les di una vueltita y otra vueltita. Y claro, yo era el rey en ese momento. La cosa es que en una de esas vueltitas estoy de frente a la puerta de la casa y adivinar quién estaba ahí parado. Mi padre. Estaba ahí parado mi padre de brazos así y entonces yo me paro con el coche frente a mi padre viéndome, yo viendo a mi padre ahí pequeñito lo que podía y entonces digo, chicos, bajar. Y entonces abren las 4 puertas y los chicos bajan agachados todos, supuestamente para que mi padre no los viera. Yo bajo, me pongo frente a mi padre, le digo, papá, lo siento, y me dice, aparca el coche en su lugar. Y yo, uy, todavía me da la oportunidad de aparcar. Y entonces cojo el coche, lo aparco, y yo me esperaba la bronca, ¿no? Yo me esperaba el regaño de los regaños. Pero ¿sabéis qué hizo mi padre? Se quedó callado toda la tarde. No me dijo nada. Y eso para mí fue la lección más grande que cualquier bronca, que cualquier regaño que él pudiera hacerme. Su silencio. Su silencio me hizo sentirme culpable, me hizo sentirme regañado, me hizo sentirme responsable y nunca más volví a coger el coche sin su permiso. Ese silencio me enseñó mucho más que si me hubiera regañado, que si me hubiera dicho muchas cosas. Y es que muchas veces el silencio enseña mucho más que las palabras. Y no sé cuántos conocéis el dicho, el que espera, desespera, ¿verdad? Quiero invitaros a abrir en Éxodo, vamos a leer algunas historias en diferentes partes de la Biblia, así que os invito a tener ahí la Biblia a mano o bastante destreza en el teléfono para poder leer todos los versículos que vamos a leer, pero el pueblo de Israel tuvo que esperar. Hubo un momento que el pueblo de Israel tuvo que esperar. ¿Y qué hizo en medio de esa espera? Lo encontramos en Éxodo 24, del 12 al 14. Éxodo 24, 12 al 14, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Versículo 13 del capítulo 24, se levantó Moisés junto con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y a los ancianos les dijo, esperadnos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur estarán con vosotros, y el que tenga algún asunto, acuda a ellos. ¿Vale? La orden estaba clara. Moisés, iba a subir al monte a encontrarse con Dios. Mientras el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Esperar. ¿Vale? Esperar ahí, tranquilamente. Mientras Moisés terminaba de arreglar unos asuntos con Dios. Pero vamos a leer lo que dice el capítulo 32 de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Fijaros, estábamos en el 24, ahora en el 32. ¿Cuántos capítulos y tiempo ha pasado? Éxodo 32:1 dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sabéis? El silencio de mi padre en esa ocasión sirvió para regañarme, ¿verdad? Sirvió para que yo aprendiera una lección. Pero ¿para qué sirven los silencios de Dios? ¿Qué pasa cuando Dios calla en medio de nuestra necesidad? Aquí el pueblo de Israel tenía que estar esperando mientras Moisés estaba arriba. ¿Sabéis? Dios les dio cantidad de señales para que supieran que Él era Dios. ¿Por qué en este momento Dios no les dijo algo como para que supieran que todavía Moisés estaba bien? Que todavía esperaran un poquito más. ¿Por qué Dios se quedó en silencio? ¿Por qué Dios no respondió al pueblo de Israel diciendo, hey, Moisés ya lleva un mes aquí, esperaros 2 semanitas más y está con vosotros? El Señor simplemente no dio señal de vida. Pues si nosotros nos fijamos en Éxodo 24, 18, nos revela que fue 1 mes y medio el que estuvieron esperando a que Moisés bajara.
1 mes y medio. Y a veces nosotros, ¿sabéis? Me gusta lo que me dijo una vez mi hermana mayor. Me dijo, somos la generación microondas. Lo queremos todo para allá, ¿verdad? Tú pones algo en un microondas y ¿en cuánto tiempo está caliente? En 1 minuto, si lo pones 1 minuto y medio ya está ardiendo. Ya no puedes, ¿no? No somos capaces de esperar más de 1 minuto o 2 a algo. Si escribimos un WhatsApp y no nos responde durante el día, sino al día siguiente, ya nos desesperamos. Ya pensamos que nos está ignorando, ¿no? Si subimos una historia y no la ha visto enseguida, ¿qué pasa? Hoy ya me tiene bloqueada. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Lo queremos todo para allá. Y el pueblo de Israel tuvo que esperar 1 mes y medio. ¿Para qué sirvió el silencio de Dios en esta ocasión? Sirvió para revelar la idolatría y el corazón impuro que tenían el pueblo de Dios. Sirvió además para revelar la falta de respeto y rebelión hacia una autoridad delegada por Dios. Y yo quiero preguntaros, yo no sé cuántos de vosotros hayáis pedido algo a Dios y hayáis sentido que el Señor se ha callado. ¿Cuánto tiempo habéis tenido que estar esperando? ¿Seguís esperando por algo? ¿Os habéis planteado que quizás este silencio de Dios sirve para revelar algo de nuestro carácter? ¿Sirve para que aprendamos alguna lección y no es simplemente que el Señor nos está ignorando o no le ha llegado nuestra oración o calla por gusto, por placer? Vamos a ver otro ejemplo en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. En 1 Samuel 13, 5 vemos otra ocasión en la que el Señor se quedó en silencio. 1 Samuel 13, 5. Leemos lo siguiente. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos, estoy en el versículo 7, algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Dice el versículo 8, esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Y entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Vamos a quedarnos hasta ahí. Vamos a ver un poco el contexto, ¿vale? Y es que vienen a conquistar su tierra y entonces, pues, Samuel le dijo a Saúl, espera 7 días, no hagas nada. O sea, ya al menos hay una progresión, ¿verdad? Ya sabe cuánto tiempo esperar. En el primero, el pueblo de Israel no supo cuánto tiempo tenían que esperar hasta que Moisés bajara, simplemente era una prueba de fe. Y ese silencio sirvió para revelar que su corazón todavía había idolatría. Ahora sí, ahora Saúl sabía que tenía que esperar 7 días. No hacer nada hasta los 7 días. Muchos se desbandaron, muchos se rebelaron, pero 7 días. ¿Ok? ¿Y qué pasó entonces? Versículo 10. Bueno, versículo 9, Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Al ver que pasaban 7 días y todavía no venía Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. ¿Sabéis? Yo me imagino esta escena de la siguiente forma. Fue un domingo, ¿vale? Y entonces Samuel dice, mira, me voy a ir toda la semana, son 7 días, hasta el siguiente domingo. ¿Ok? El siguiente domingo nos vemos de nuevo. Y Saúl dijo, perfecto, hasta el domingo no haré nada. Y entonces era el domingo ya, y Saúl quizás esperaba que llegara en la mañana, y no llegó. Esperaba que llegara al mediodía, y no llegó. Y ya se estaba poniendo el sol, y entonces Saúl dijo, mira, ya se está terminando el 7º día, así que yo, antes de que se ponga el sol, como veo que aquí no viene nadie por el horizonte, pues voy a ofrecer el holocausto. Y justo cuando lo ofrece, ve venir por ahí a Samuel. Justo en el momento en el que él había dicho, el 7º día, 7 días. Es verdad que no quizás a la mañana del 7º día o lo que sea, pero justo en el 7º día tal como había dicho. Pero Saúl se adelantó un poco. Y esto fue fatal para él porque dice, versículo 11, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y lo podemos leer como Samuel le dijo, ¿qué has hecho? O ¿qué has hecho? Pero yo me imagino con tristeza, con dolor, con angustia.
¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no me he implorado el favor de Jehová y entonces me vi forzado a ofrecer el holocausto. Y esto es lo más triste de esta historia. Samuel le dijo, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová tu Dios te mandó. Qué triste. Qué triste que por querer actuar de la forma que él pensaba que era mejor, qué triste que por no haber guardado los tiempos de Dios, ahora el Señor se va a buscar un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué el Señor no le dijo nada durante los 7 días? ¿Por qué no le habló? ¿Por qué guardó silencio hasta esperar que hiciera el holocausto y ahí recién decir, pues no eres para la labor que te designé? El silencio de Dios en esta ocasión sirvió para ver lo que había en el corazón de Saúl. Saúl no estaba todavía listo para ser rey de Israel. Todavía había en su corazón impaciencia, todavía había idolatría, todavía había muchas cosas que no eran idóneas de un líder. ¿Sabéis? Los silencios de Dios siempre tienen un propósito. Por último, vamos al Nuevo Testamento, a una historia que me llama mucho la atención. En Mateo 15, Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28, Jesús también guardó silencio en una ocasión. O sea, no solo es el Antiguo Testamento cuando Dios hablaba al pueblo directamente o al pueblo a través de los profetas, sino también Jesús guardó silencio. Y esta es una historia interesante, ¿vale? Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28 encontramos la fe de la mujer cananea. Y aquí vemos lo siguiente. Es una historia que todos conocemos, ¿vale? Y un versículo que todos conocemos. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo, claro que sí, mujer, haré conforme tu palabra dice, iré y la sanaré. ¿Me seguís? ¿No? ¿Por qué no me seguís? Versículo 23, ¿qué dice? Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió palabra. ¿Sabéis? Una mujer que iba de alguna forma desesperada por el milagro de Jesús. Necesitaba que Jesús, aquel que habían hablado tanto de él, llegara a su vida y sanara a su hija que estaba endemoniada. Y Jesús, en vez de sanar a su hija, ¿qué hizo? Se quedó callado y siguió su camino. Esta versión de Jesús no nos la habían contado. Un Jesús que se queda en silencio. Pero vamos a seguir leyendo. Y entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, viene gritando detrás de nosotros. Y él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella vino, se postró ante él y diciendo, Señor, socórreme. Y cuando Jesús habla, no tiene palabras de aliento precisamente. ¿Qué dice aquí Jesús? Respondiendo él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Madre mía, pero seguro que este era Jesús, que primero se calla y después le dice, no está bien que lo que yo vengo a darle a los judíos te lo dé a ti. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Siempre hay final feliz. Siempre hay final feliz. ¿Y sabéis para qué sirvió el silencio de Jesús en esta ocasión? ¿Por qué Jesús se quedó callado en un momento de desesperación de ella? Sirvió para ver si la fe de la mujer era verdadera. Si realmente lo pedía porque quería un milagro o si realmente creía en el Jesús verdadero. Y ese silencio no solo sirvió para demostrar que la fe de la mujer era verdadera,
sino también para demostrarle a los discípulos que él también estaba llamado a ayudar a otros que no eran el pueblo de Israel. Para ellos esa mujer era un incordio. Imaginaros a quienes llamó Jesús para empezar la iglesia, ¿no? Aquellos que los niños eran un incordio, la mujer que gritaba era un incordio, alguien que le tocó era un incordio, ¿no? Para ellos todo era un problema. Pero llega Jesús y les calla de alguna forma a través de su silencio. ¿Sabéis? Yo no sé si en vuestra vida estáis pasando por un momento en el que sentís que Dios está en silencio, en el que sentís que habláis con Él, que lo intentáis, que pedís cosas a Dios, pero sentís que no hay respuesta de su parte. Pues todos los silencios de Dios tienen un propósito. Y en ese silencio, que para el mundo es incómodo, ¿no? Cuando uno está en BlaBlaCar compartiendo coche y hay un momento de silencio, uno trata de decir, uy, pues ha puesto bueno el día, ¿no? Y trata de sacar algún tema de conversación porque es incómodo estar en silencio. Pero es muy interesante porque me gusta lo que dice una canción que está en portugués. Dice, si el Señor se ha quedado en silencio, puede ser su lenguaje de amor. En un mundo que es tan ruidoso, su silencio puede ser un favor. Entendí que en vez de mentiras, por ser sabio, tú prefieres estar en silencio. ¿Sabéis? El Señor habla a través del silencio. El Señor tiene propósitos a través del silencio, solo que hay que entender sus silencios. Y para eso tenemos que estar cerca de Él. Y hay otra forma, aparte del silencio, en la que habla Dios, y es a través del susurro. Al Señor le encanta hablar bajito, le encanta decir, para que estemos atentos realmente a lo que Él quiere decir. Si yo ahora mismo grito y hablo de todo, pues me vais a entender todos. Pero si yo, por ejemplo, leo una versión mal de la Biblia, solo los que están atentos van a saber que está mal. Y al Señor le encanta susurrar, le encanta estar en silencio para que podamos en ese silencio, en esa comunión, estar con Él. Y me viene a la mente la historia de Elías, ¿no? Elías en el monte. Él esperaba que Dios se manifestase a través de una tormenta. Y Dios no estaba en la tormenta. A través de un viento fuerte. Y Dios no estaba en el viento fuerte. A través de un terremoto. Y Dios no estaba en el terremoto. Sin embargo, escuchó un soplo suave y ahí supo que era Dios. Un silbido apacible, gracias a Mauro. Un silbido apacible. Y ahí fue que estaba Dios. ¿Sabéis? Quiero contaros una experiencia. Yo cuando empecé a estudiar teología allí en Sudamérica, yo tenía el dinero justo para empezar, creo que esto ya lo conté, y estuve colportando, y tuve justo para pagar la universidad, la inscripción, la matrícula y la primera cuota, y prácticamente para mi casa y comida el primer mes, no más. Después, Dios se encargaría. Pues resulta que durante el colportaje conocí a una hermana de iglesia que estuvo colportando durante mucha parte de su vida, durante gran parte de su vida, y era ancianita, ¿no? Y la conocí y era muy cariñosa, era una mujer que siempre te abrazaba, siempre se preocupaba por ti, siempre estaba dada a otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues la conocí mientras colportaba en una iglesia y un día, saliendo de clases en la universidad, estaba terminando el primer mes y yo decía, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué? O sea, ahora como pago la universidad y ahora, ¿qué hago? Tenía eso en mi mente y estaba pues diciendo, Señor, es que no sé qué voy a hacer a partir de ahora, no hay dinero, no hay nada. Y cuando terminé de bajar las escaleras de clase, la veo allá a lo lejos, ¿no? Y entonces digo, hermana Noemí, ¿cómo está? Y entonces nos acercamos, nos damos un abrazo y ella, susurrando en mi oído, me dice, te acabo de depositar $800 en tu cuenta de la universidad. Y entonces yo le dejé abrazar y dije, ¿qué? Y me dice, ¿qué? ¿No los quieres? Y yo, sí, pero que ¿por qué? ¿No? O sea, no entiendo. Y entonces me dice, tenía este dinero destinado para alguien y orando a Dios me puso a ti en la mente. Y entonces, pues, ahí lo tienes, ¿no? En ese momento yo quería llorar, yo quería arrodillarme, todavía se me pone la piel de gallina cuando lo cuento, pero Dios trabaja así. Dios trabaja a través del silencio, del susurro.
pero hay que estar en silencio para poder escucharle. Hay que tener momentos de comunión con Él para poder entender su voz. De esto sacamos 3 conclusiones. La primera es que el silencio de Dios sirve para que aprendamos que su obrar, que su voluntad, siempre viene precedida de momentos de silencio y muchas veces un silencio prolongado. Si hoy tú te encuentras en esa tesitura con Dios, en ese silencio prolongado, recuerda que su obrar está cerca. Recuerda que el milagro está cerca y que en este proceso tenemos que aprender lecciones. También sirve para que nos demos cuenta de lo que tenemos que cambiar. Es en esos momentos de silencio con uno mismo y con Dios en los que el Señor te da inspiración para saber qué cambiar de nuestro corazón. Y por último, sirve para que nos demos cuenta que vivimos en un mundo apresurado y que solo nos interesa la bendición y no la lección espiritual. ¿Sabéis? A veces esperamos que el Señor, cuando oramos, nos dé el milagro. ¿Y qué hay de la lección? ¿Y qué hay de lo que hemos aprendido de esa situación? Nos interesa la bendición y no la lección. Entonces, en esos momentos de silencio aprendemos muchas cosas. Y es lo que quiere el Señor. No solamente bendecirnos, sino que mejoremos, que aprendamos. En Marcos 1:35 dice que Jesús se levantaba de madrugada a orar. ¿Por qué pensáis que Jesús se levantaba de madrugada a orar? Porque era el momento en el que no había nadie, en el que había silencio, en el que había paz, en el que podía tener una comunión cercana con el Padre. Luego vendría gente, vendría barullo, vendrían barcas, vendrían enfermos, pero en ese momento de la madrugada que nos comenta Marcos 1:35, Jesús podía estar a solas con el Padre. Que seamos como Jesús, buscar al Padre en el silencio de nuestras labores cotidianas y descansar en Él, escuchando su voz aún en el silencio, reconociendo su voz aún de una forma que no esperamos que responda, que es en el silencio. Quiero invitaros a que todos aquellos que estéis dispuestos a aprender a escuchar la voz de Dios en el silencio y a través del silencio podáis cerrar vuestros ojos allí donde estáis y podamos tener un momento a solas con Dios, un momento de silencio, un momento en el que nos escuchemos, pero también escuchemos su voz en ese silencio. Y yo voy a terminar con una oración. Padre que estás en el cielo, qué difícil es la tranquilidad, el silencio en un mundo ruidoso que nos exige, que no nos da esa paz que solo tú puedes dar, pero queremos tener estos espacios de silencio a solas contigo, Padre. Queremos entender que muchas veces esperamos milagros grandiosos de tu parte cuando en realidad tú trabajas también a través de tiempos de silencio y tiempos de tranquilidad y de calma. Queremos aprender a escuchar tu voz en esos momentos, queremos dedicarte esos momentos en nuestra vida y que a través de tu silencio podamos aprender lecciones valiosas y que puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Que podamos aprender a distinguir tu voz y a comunicarnos contigo sin palabras. Que podamos entregarnos completamente a ti y que a través de tu Santo Espíritu podamos cada día estar más cerca tuyo y aprender de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo por Jesús. Amén.